TaxAct knows filing your small business taxes can be a nightmare, like the kind where you're being chased by a giant W-2 form and you're running and running, but you can never reach the submit button. Or something like that. So, TaxAct offers Expert Assist with live tax experts to make filing taxes less scary. Now, you can just have pleasant dreams about being chased by other giant, non-threatening paperwork. TaxAct. Let's get them over with. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Caliente.mx, más acción, más diversión. Presenta una producción original de Troop. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hello, buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora que nos estén escuchando en este su podcast, uno de sus favoritos, porque nuestro invitado también tiene uno y ya lo van a escuchar, pero me da mucho gusto estar una semana más acá con todos ustedes, no sin antes presentar a mi amiga hermosa Alex Loé. ¿Cómo estás? Hello, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que se la estén pasando increíble, ya sé que nos estén escuchando en la chamba, en el tráfico, que nos estén viendo a través, por supuesto, de YouTube. Para quien no sabe, ya tenemos ahí nuestro canal, se pueden suscribir, nos pueden comentar y también nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Music, donde sea que nos estén viendo. Espero que se la pasen increíble. Y Brice, ya lo decías tú, ya lo decías, tenemos un invitado, tocayo, amigo, se vienen muchos proyectos, por supuesto. Alex Blanco, ¿cómo estás el día de hoy, Alex? ¿Cómo andan? Gusto saludarlas a las dos aquí, además sé que andan estrenando, ¿no? Sí. Qué bueno, me da gusto, Brice, Ale, la tocaya, las dueñas del balón. Aquí andamos, con mucho gusto para platicar de lo que quieran. Y como ya vieron en YouTube, si nos están viendo, bueno, tenemos un personaje como lo eres, Alex Blanco, con una trayectoria enorme que yo creo que muchos de los que vamos empezando quieren y aspiran a tener, pero a mí me gustaría empezar y preguntarte cómo inicia tu carrera, ¿no? ¿Cómo inicia este sueño, si es que era tu sueño, que me imagino que sí, ser periodista deportivo? Bueno, primero no era mi sueño. Hasta que no es de todos, pero la vida. No era mi sueño. Vida. Siempre que me lo preguntan, aclaro, no era mi sueño. Okay. Yo no me quería dedicar a esto. Porque sí, luego dicen, no, es que yo soñé y... Sí, claro. Mucha gente, que nos sigue o que chavos que nos ven o chavas ahora, que hay muchas mujeres que están empezando a dedicarse a los deportes, pues a lo mejor sí estaban de niños o en la adolescencia y querían ser cronistas deportivos o narrar, o comentar, o estar en un evento deportivo. La verdad es que yo no. Yo siempre lo digo, mi tirada era ser locutor. Yo quería ser locutor. Bueno, tengo licencia de locución, pero yo quería hacer locución comercial y quería presentar música en estaciones de radio, o sea, como DJ. ¡Ándale! Ese era mi sueño. Ok. Me encanta la música, es una de mis pasiones. Me encanta el cine, es otra de mis pasiones. Y el deporte, por supuesto, que es mi pasión, para que no me vayan a malinterpretar. Sí, de qué entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No saben. No. O sea, el deporte siempre lo llevé en la sangre desde chiquito por mi papá, al cual le agradezco. Mi papá siempre me impulsó a practicar, a ver deportes. Jugábamos fútbol desde niño, jugué con él. Desde los 6 años empecé a jugar fútbol. Luego me metí a otros deportes. Desde muy pequeño le fui a Pumas y me metí a jugar básquetbol. Y en general los deportes siempre me apasionaron. Okay. Entonces da la combinación cuando estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, azares del destino, me llega una prueba para ir a TV Azteca a hacer un programa de básquetbol. Yo era seleccionado de básquetbol en la universidad y entonces un amigo que estudiaba en otro salón, se llama Pablo Viruega, que lo deben de conocer, que hace NFL en ESPN y hace muchos deportes. Pablo estudió la misma generación y un día me ve Pablo y me dice, oye, siempre te veo con el balón de básquet, ¿no te interesaría ir a un casting de televisión a TV Azteca, que en ese tiempo se acababa de privatizar? Bueno, tenía poquito, era Imevisión antes. Okay. Y entonces, él ya trabajaba en los medios con Pepe Espinosa, en paz descanse, un gran narrador y comentarista de básquetbol y de NFL. Y le digo, sí me interesaría, pero la verdad es que pues yo
no tengo experiencia en televisión, no me gusta, la verdad es que no me gustaba la televisión. Okay. Le digo, yo había hecho pruebas y castings para ser locutor, o sea, me fui a Alfa, recuerdo, fui a varias estaciones y siempre quedaba por ahí en los primeros lugares, pero como que sentía que ya estaba como arreglado el rollo, o sea, como que ya tenían escogido a los que... ¿A quién iba a entrar? A quién iba a quedar, o sea, como que lo hacían por pantalla, al menos creo que era así. Y entonces le dije, no, ¿cómo crees? Yo no voy a ir a TV Azteca, o sea... No. Y por azares del destino, o sea, de esas cosas que siempre digo, creo que debes tener algo de suerte, que te guste, obviamente, y luego, pues, aprender sobre la marcha, claro. ¿No? Que fue lo que me pasó a mí. Y recuerdo que en ese entonces yo estaba estudiando, yo estudiaba por las tardes, y era un viernes, y yo los viernes no tenía clases, o tenía una. Y entonces me había prestado el coche a mi mamá, y pasé por TV Azteca, y yo le hacía algunos pagos a mi papá en Perisur. Entonces paso por TV Azteca y veo la línea del casting, había mucha gente formada. Y dije, ¿me quedo, no me quedo? Y dije, bueno, no pierdo nada. Entonces me estacioné ahí, encontré un lugarcito, a la vuelta donde hay unas quesadillas muy buenas, ahí, que siguen existiendo. En una camioneta, creo, ¿no? En una camioneta. Sí, muy famosas. Las quecas famosas de la camioneta, rumbo a la Jusco. Y me quedé, me quedé al casting, me formé, y el primer filtro era si hablabas inglés o no, lo pasé. Y empecé, justo cuando estaba caminando en la fila con los que estoy platicando, me doy cuenta que la mayoría hablan o les gusta mucho la NFL, el americano. Entonces yo digo, mira, pues hay varios que vienen, pero no saben de básquet, ¿no? Okay. Entonces empezaba a caminar y entonces empezaba a checar. Y ya cuando llega la hora del casting, me dicen, mira, ya había un escenario con una canasta y todo. Y me dicen, va a ser un casting de 1.5 minutos hablando de básquetbol, lo que tú quieras, improvisa. Y luego te vamos a poner con una chava, Karen Mata, que fue la que hizo el programa conmigo, y a ver cómo funciona la química, no sé qué. Bueno, pues ya empezó, se prendió la cámara, yo no sabía, o sea, había visto cámaras en la universidad, pero... Pues, te impone, ¿no? Al estar en un estudio, una empresa como TV Azteca. Imagínate, no, y aparte, yo meses antes había estado ahí haciendo mis prácticas. Entonces estar ya del otro lado con la oportunidad. Hice mis prácticas y yo estaba en videoteca. Okay. Pero yo me salí porque mis prácticas no me las validaban como servicio social. Pero yo quería estar ahí cerca porque, pues, obviamente yo veía a los protagonistas y veía a José Ramón, y veía a Pepe, y veía a Enrique, y veía a todos los grandes comentaristas y analistas de esa época que marcaron una muy buena época en TV Azteca. Y imagínate, Chacho, o sea, grandes nombres. Y entonces, meses después yo me veo haciendo un casting y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, no pierdo nada. Claro. Y entonces me pasan un balón de básquet y, pues, como yo jugaba, empezó a hacerle así a la pelota, empezó a girarla y me pongo una gorra y creo que dije que era el loco del balón, no sé qué cosas dije. Les gustó lo que hice. Sinceramente yo pensé que no me iban a llamar y me llamaron a los 3 meses. Le llamaron a la casa, llamaron a mi mamá, contestó y mi mamá cuando me llamó dijo, oye, te llamaron de TV Azteca. Llamé luego, oye, estamos interesados, queremos que trabajes. Y yo así de... Wow. Y ya, así empezó, o sea, me fui a la oficina de Deportes de Azteca, me recibió un productor, el que fue el productor del programa, Roberto Kenny, y me recibió gente de la NBA, una Stephanie, una chava muy buena onda de la NBA que siempre me trató de 10 de la liga. Entonces ahí me preguntó que si me gustaba el básquet, que por qué, que les gustó mucho el casting, que si estaba listo, y a los 2 días me pusieron a trabajar, a hacer entrevistas. Oye, pero sin ser tan deportista en el aspecto de que no veías todas las ligas y seguías todo, ¿cómo empezaste a hablar de todo? ¿Cómo te fuiste preparando en el camino? Bueno, o sea, en realidad, sí, o sea, siempre me gustaron los deportes, o sea, siempre vi fútbol, te digo. Así te los aventabas. Siempre, okay, o sea, fútbol, pues, lo practicaba y yo veía la Liga Mexicana, obviamente, pues, era otra época y en ese entonces, pues, seguías, no sé, o sea, te pongo un ejemplo, el Real Madrid de Hugo Sánchez, ¿no? O el Atlético de Madrid de Hugo Sánchez, que pasaban los partidos. Hoy en día, pues, es más fácil, hoy en día puedes ver todo el fútbol europeo. Claro. O sea, de Arabia, de donde quieras. De donde quieras, todas las ligas, incluso, por ejemplo, la NBA, yo recuerdo, pues lo pasaba, Imevisión, pasaban algunos partidos de los Lakers y de los Celtics, y luego los empezaron a pasar ya en TV Azteca, hicieron un contrato, pero antes tenías que ver, por ejemplo, Cablevisión, y Cablevisión tenía algunos canales americanos. Entonces, ahí de repente yo veía, por ejemplo, ahí veía a Michael Jordan, ¿no? Okay. Entonces,
sí me empecé a meter, o sea, siempre me gustaba ver resúmenes deportivos. En esa época también veía SportsCenter en inglés, cuando empezaba, o sea, los de la vieja escuela SportsCenter. Entonces casi siempre me gustó ver, o sea, siempre lo que digo es, yo he apreciado el deporte, o sea, me gusta ver un buen juego de tenis. Claro. Me gusta el hockey, me gusta, o sea, siempre me intento meter en... El deporte, ¿no? El espectáculo. El deporte, el espectáculo, o sea, el apreciar un buen atleta, o sea, Juegos Olímpicos, seguirlos, entonces eso ya lo traía yo, nada más era cuestión de saber aplicarlo. Claro, y oye, de este primer programa que tienes la oportunidad de estar en TV Azteca, que no es cosa fácil, ¿no? Al final de cuentas siempre lo platicamos. Creo que el entrar, ¿no? a la televisora es algo que pues la gente ve como muy difícil, ¿no? Hoy en día creo que es un poco más viable por las redes sociales y así, pero en este entonces no existía eso. ¿Tú sabías que entrando a TV Azteca te ibas a convertir en el Alex Blanco y con toda la carrera que hoy tienes detrás en ese momento, o no tenías ni idea del potencial que ibas a tener después? No, sinceramente no. O sea digo, me la pasé maravilloso en TV Azteca. Fue una época muy bonita para mí, pero jamás me imaginé. De hecho, yo tomo la decisión de irme a TV Azteca porque yo sentía que a nivel profesional a lo mejor me estaba estancando en ciertas cosas y yo quería crecer. O sea, obviamente yo me especialicé en el básquetbol porque entré por Rafa NBA, que era el programa. Y entonces, digamos que como yo no entré con el grupo de fútbol de José Ramón, claro. No es que me vieran diferente, pero había mucha gente que quería hacer fútbol, o sea, claro. Y tú lo dices, hoy en día, y siempre que me preguntan y se me acercan, oye, ¿cómo le hago para entrar? Y les digo, hoy en día tienen la herramienta, o sea, tienen el celular, que es muy fácil, pueden hacer contenido, pueden hacer videos, pueden hablar, pueden dar su punto de vista. En esa época no teníamos eso, entonces, en esa época había que ganarse un lugar en una redacción muy importante como Azteca, que te digo, no eran una, dos, habíamos más de 15 personas en la redacción, y personas o sea, reporteros que llevaban, la mayoría se había hecho en periódicos, o sea, venía de prensa escrita, incluido David Faitelson, que era mi jefe inmediato en la redacción. Es que ese justo es el proceso, ¿no? Empiezas como por lo escrito, después a lo mejor avanzas a radio. Y de radio brincas y de ahí brincas a televisión, que ese sería, digamos, el camino. El proceso natural, el camino. Claro, entonces como yo me brinqué, yo llegué, pues imagínate, yo estaba estudiando y llega un chavo ahí, directo. Lo veían ahí medio güerito, y dije, seguramente le dieron chances. Claro, alguien lo metió, y así, pues, tuve que aguantar. Claro. Digo, la verdad es que, te digo, fue una época muy bonita porque fue de aprendizaje, o sea, en la redacción, o sea, desde saber redactar una nota, asignaciones a los reporteros, jerarquizar el orden de las notas, ¿no? en un noticiario, hacer un avance, que también me tocó hacer avances, pues de muchas, o sea, la verdad y fui aprendiendo de muchas personas con más experiencia que yo, obviamente, en cuanto a redacción, porque venían de periódico y tenían esa experiencia de ser concisos. A lo mejor en el periódico te puedes ampliar un poquito más, pero en tele tienes que ser más conciso. Sí, más conciso, tiempos. Entonces vas aprendiendo eso, los tiempos, a leer el teleprompter también aprendes. Y si no hay prompter, que en realidad en Azteca recuerdo uno de los consejos que nos daba David era, olvídense del prompter. Claro. Ustedes apréndanse. Claro. Apréndanse lo que... La mayoría... Se les llega a ir el prompter y valiste. Exactamente. Entonces nos decían David o los más experimentados, Enrique Garay, Luis Manuel López, que hacían noticieros, nos decían, pues no se confíen del prompter, lleven sus hojas escritas y pues si se les va ahí se apoyan. Y entonces fueron muchas cosas. Mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje, pero la verdad es que yo no me imaginé que, te digo, porque yo quería ser locutor y me fueron llevando los caminos y bueno, ya estando ahí se dio la oportunidad del programa de básquet y yo quise ir aprendiendo, metiéndome en otras cosas, en fútbol obviamente. Ok. Y ahí yo quería hacer, pues quería ayudar, ¿no? A David, quería ayudar a la gente de fútbol. Pero eran muy, o sea, había mucho celo. Es normal, ¿no? Sí. Y había mucho celo porque pues, todo el mundo, imagínate, pues no es fácil. Todo el mundo quería hacer cancha en los partidos de fútbol, querían reportear en campamentos importantes. Pero ahí, por ejemplo, había reporteros que llevaban mucho tiempo, por ejemplo, cubriendo Fuente de Federación, al América, a los equipos importantes. Claro. Entonces... Y de repente cambiar la
lavandería es complicado, ¿no? Es complicado ya que estás adentro. Sí, es complicado porque, aparte, imagínate, tú llegas como nuevo y te quieres involucrar. Y a mí me pasó algo, que siempre lo cuento también, que en aquella época me dan la oportunidad de hacer un set virtual. Okay. Los famosos sets virtuales que empezaban aquello, hoy son muy comunes, ¿no? De lo más común. Que hay un croma verde atrás de ti, ponen lo que quieran mediante gráficas. Estamos hablando de 1998, que empezaba esa tecnología. Sí, claro. Y empezaba, la querían utilizar para los medios tiempos del fútbol. Y entonces nos llaman a Antonio Rosique, a Carlos Aguilar, Ciro Procuna y no me acuerdo quién más, creo que éramos 4 y yo. Y entonces nos decían, oigan, viene esta nueva tecnología, hay que practicar. Era un lunes y sale el fin de semana que viene. Absoluto, estamos practicando. Y tenías que dar, haz de cuenta, pasos. O sea, te metían al foro, todo verde, y tú te monitoreabas, pero tenías que calcular los pasos porque salían gráficas de abajo. Claro. Si no las pisabas. Sí. Entonces estabas practicando y recuerdo que al que mejor le salía siempre a Toño Rosique. Lo tenía todo bien. Y él dominando los pasos. Calculando. Muy robótico. Lo hacía muy bien. Y entonces yo dije, bueno, estoy listo. Y me ponen un partido Santos Cruz Azul, lo recuerdo perfecto, domingo. Y José Ramón era el que estaba en el partido. No me acuerdo quién estaba narrando. José Ramón comentaba y no me acuerdo quién narraba, la verdad. Pero sí me acuerdo que era ese partido, era domingo. Y entonces entro, medio tiempo, y empiezo a caminar, pero de repente las gráficas se vuelven, se bota la máquina, o sea, pues imagínate, era nueva. Tecnología nueva. Era empezando, claro. Era empezando y entonces, pues, parece que las estoy pisando, me doy cuenta, y obviamente pues con los nervios, o sea, como que me intento mover. Siempre lo digo, o sea, no me acuerdo ni qué dije. No dije una tontería, la intenté rescatar, pero no salió bien. O sea, sí, te descontroló por completo, ¿no? Así ya ver todos ahí. No salió bien, entonces yo dije, ya me viene el regaño, y efectivamente, o sea, salió el primero que se me acercó fue el chavo de gráficas, Martín. Me dijo, oye, una disculpa, pasó esto y ya sabes cómo son las máquinas. Sí. Y pues es una tecnología nueva. Y yo dije, bueno, pues el productor me va a ayudar. Claro, va a entender, ¿no? La situación. El productor me dio su bendición nada más. Y me dijo, José Ramón te culpable. Sí. José Ramón ya sabes qué va a pasar. Y sí, dicho y hecho, José Ramón salió y me puso una regañiza del tamaño del mundo. No. Y que no volvía a hacer fútbol y que no sabía, que quién me había dicho que conocía fútbol y no volvió a aparecer en fútbol. O sea, y de ahí ya no, o sea, fútbol con ellos ya no, o no, ¿cómo fue? O sea, ya no me tomaron en cuenta para los partidos. O sea, me quitaron de hacer sets virtuales. No inventes. De hecho, los que los hacían más era Ciro, era Toño. Toño era el que hacía más los sets virtuales. Ok, y de ahí, o sea, ¿qué sigue? O sea, te quedas sin fútbol, sin la oportunidad de este lado, ¿y qué sigue en tu carrera? Es que, o sea, y la verdad es que sí me entró el down, o sea, claro, me deprimí. Porque aparte era tu oportunidad, ¿no? Y más porque creo que no estaba en tus manos. No, ni siquiera. No, fíjate que, o sea, siempre lo cuento, creo que en los podcasts no lo he contado, cuando me han preguntado eso. Lo platico siempre porque yo tengo una charla que doy como motivacional para los jóvenes y en esa sí la platico. Porque cuando me preguntan qué es lo más importante, o sea, ¿qué dirías que es lo más importante para dedicarte a los medios o a la televisión o al radio? Claro. Digo, en general en la vida, pero para los medios... y yo les digo, lo más importante para mí es estar bien de acá. O sea, claro. si tú no estás mentalmente listo para hacer las cosas, no te va a salir nada, incluido, o sea, lo que hagas en general, no nada más en la chamba. Pero si tú no estás tranquilo de arriba, entonces a mí me pasó algo muy curioso. Entre que estaba nervioso por lo de las gráficas, pero mentalmente yo me traicioné a mí mismo porque pensaba que no me merecía esa oportunidad. Entonces, por eso yo digo que la mente y el cerebro nos hablan. Sí. Y siempre hay que tener, o sea, siempre hay que desear lo mejor para uno y que estás capacitado y que hay que aventarse y que si te dieron la oportunidad fue por algo. Claro. Pero entonces ahí me empezó a jugar la mente en contra, ¿no? Sí, me traicionó porque yo tenía un par de amigos, lo sigo teniendo, pero hice buena amistad y yo dije, no, pues que él está antes que yo, lleva más tiempo, se lo merece. Claro. Inconscientemente dije... Me traicioné. Sí, te autosaboteas solito, ¿no? Solito, no te crees solito. capaz. Entonces, te digo, o sea, cuando tengan oportunidades,
aprovéchenlas. O sea, no importa si te llegó de rebote, si estuviste ahí a la hora exacta, pues qué bueno, o sea, hay que tomarla. Sí. Y eso me pasó a mí, yo pues, llegó la oportunidad y yo porque pensé que no la merecía, porque la merecía otro, claro, pues también la eché a perder. No te la creías tú. Oye, yo no me la creía. Pero y de ahí, Alex, ¿cómo sales y cómo superas porque aparte, a ver, el regaño no venía de cualquier persona, venía de los grandes. No, imagínate. O sea, la verdad es que me ayudaron mucho. El entorno me ayudó mucho, pero siempre lo menciono también a Enrique Garay. Uh-huh. Él fue de los que más me ayudó. Me dijo, mira, dale la vuelta, ponte a hacer cosas, sigue en la redacción, vete a cubrir otras cosas que no sean fútbol. Y me empecé a meter a cubrir el deporte amateur, ¿no? En México iba a hacer coberturas con José Luis Adame, que era especialista en ir a cubrir a los atletas en el Comité Olímpico. Uh-huh. Digamos que me empecé a hacer más completo en ese aspecto y también de repente me mandaban a cubrir fútbol. Okay. Cuando había vacaciones y no hay nadie que vaya a Toluca, pues vete a Toluca, o a Puebla, y iba a Puebla. Entonces, en esa parte, Enrique me ayudó mucho me dijo, mira, dale la vuelta y algo saldrá. Y entonces, pues, empecé a hacer otras cosas, empecé a creer en mí mismo de que yo sí podía hacer. Yo ya llevaba tiempo en la redacción, me dieron la oportunidad de trabajar en un programa de revista tempranito, que fue, digamos, de los primeros programas de revista que tuvo una sección deportiva. Okay. Y eran 3 secciones de deportes, 3 el sábado y 3 el domingo, era sábado y domingo. Y era con Alan Thatcher y Annette Michel empezaba, y me pusieron a mí me escogieron de deportes. Hice una prueba para el programa, el productor, pero José Ramón estaban en el Mundial de Francia. Yo estaba acá. Y entonces, todo lo que te pedían de deportes tenía que ser autorizado por José Ramón. Él autorizaba porque, haz de cuenta, el presupuesto del programa, obviamente, o sea, el programa te pagaba a ti, pero tenía que autorizar deportes para que tú estuvieras ahí. ¿Y qué tal ese contacto de nuevo con Joserra? No. De lo de Santos. O sea, empieza el programa porque le dicen, oye, ya va a empezar el programa, es que no ha regresado y tiene que autorizaron. Entonces, cuando regresa, una junta, y ya sabes, no sé cómo te dieron el programa. No, o sea, no creía en mí. Sí. No creía en mí. Pero bueno, me ayudó mucho también, o sea, lo digo, David ahí me echaba mucho la mano, todo. La verdad es que todos, se portaron muy bien conmigo porque entre todos David hacía la guía, ¿no? del contenido de lo que iba a llevar el programa tanto sábado y domingo. Yo le tiré por ahí algunas ideas que me gustaban, por ejemplo, tener invitados, tratar de tener un invitado el sábado o el domingo. Invité muchos de los atletas que iban a ir a los Juegos Olímpicos de Sydney, los empezaba a llevar, a Ana Guevara, a Alejandro Cárdenas. Entonces me hice amigo los conocía, me hice amigo de algunos. Delfinito López, por ejemplo, lo llevé, Ricardo, o sea, me dio, estar en Tempranito me dio como que otra visión, otro panorama, porque era un programa en vivo, claro. Era una revista, yo me ponían así como de caquis y camisa, imagínate, camisa polo, y eso a José Ramón en ese tiempo le daba así como que... Algo, ¿no? Muy informal. Porque, claro, y ha ido evolucionando también ese aspecto, porque antes tenías que ir a reportear con corbata, con traje. Sí. Y eso nos decía José Ramón, es que ustedes están trabajando en la televisora, tienen que dar buena imagen. Claro. Y entonces a la hora de ser un programa más relajado, que yo siempre he creído que el deporte pues, no está casado. Claro. Es relajado, ¿no? Al final de cuentas, sí. Es muy casual. Es relajado, pero en esa época, imagínate, entonces todo fue evolucionando, todo fue cambiando. Pues ahorita, pues, ya ves, mucha gente ya en la televisión ya no usa corbata. Sí, no, ya es mucho más relajado, ¿no? Ya es más relajado, o sea, ya es con camisa o con saco nada más, o en los mundiales incluso ves otros outfits así diferentes. Claro. Entonces, en esa época le brincaba, pero con trabajo, o sea, yo estuve ahí del 98 al 2000 y pues creo que cumplí, ¿no? O sea, creo que llevé invitados, te digo, todos los que trabajan, porque toda la redacción tenía que hacer cosas para los distintos noticieros y también para Tempranito, entonces era un trabajo en equipo. Pero el estar en ese lugar, o sea, aparte de seguir haciendo el programa de básquet, pues sí me dio más experiencia, y ya me tranquilizó más en la otra parte de, bueno, pues a lo mejor no hago fútbol, pero
tal vez más adelante se me dé la oportunidad. Sí, claro, y hay mucho más deportes, ¿no? Sí. Dentro de... Tuviste la oportunidad de estar con estas grandes figuras, ¿no? Que hasta hoy en día la gente y las nuevas generaciones lo siguen viendo. ¿Qué dirías cuál fue el aprendizaje que te dejó en ese momento Faitelson? Faitelson es un trabajador incansable, es un workaholic y lo sigue siendo. O sea, Faitelson, si algo creo que nos dejó Faitelson a todos y seguramente nos marcó a todos, es la disciplina que tiene para el trabajo y pues, parecía nunca cansarse, o sea, tenías que apagarle el switch, porque en esa época me acuerdo, viajaba, por ejemplo, a Monterrey, y de Monterrey, hoy voy a hacerle una nota a Vini Castilla, y viajaba a hacerle una nota a Vini Castilla, y regresaba y se iba al Tour de Francia. O sea, era un tipo incansable, era un tipo con una ética de trabajo que la verdad es admirable. Y yo creo que eso, o sea, yo creo que la disciplina que nos dejó esa redacción, o sea, para mí es el mayor aprendizaje, ¿no? El respetar a tu profesión y estar preparado y ser disciplinado y pues tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Pero siempre desde la parte de tener esa disciplina de que estás haciendo un trabajo, no al ahí se va. Claro. Que también esa parte lo digo mucho. Te preparaban antes. O sea, para grabar una nota, no era salir a cuadro. Tú tenías que por lo menos estar 6 meses practicando la nota y te llevaban y grababas y practicabas. ¿Ya puedo grabar? No, todavía no. Entonces, hasta que ellos te decían, podías grabar una nota. Entonces, el proceso como te iban llevando, creo que eso nos marcó, porque hoy en día pues ya es más sencillo. Claro, es lo que te iba a contar. Y de Azteca, ¿cuál es el brinco? ¿Qué es lo que sigue dentro de tu carrera? De Azteca me voy a Estados Unidos. Ok. Cuando yo les contaba, aparte de que empecé tempranito, hasta el año 2000, que se presenta la primera oportunidad buena para mí en TV Azteca, que fueron los Juegos Olímpicos de Sydney. Me dicen, ¿estás considerado? ¿Vas a ir? Ya te vamos a sacar tu visa. ¿Qué sentiste cuando te dijeron eso? No, pues imagínate. De estar borrado a estar considerado. Yo estaba, porque imagínate, yo ya había vivido Atlanta 96, que no fui, obviamente pues estaba muy chavo, verde, y dije, bueno, Francia 98, no me llevaron. Y llega esta oportunidad de ir a... Me habían tomado en cuenta por ejemplo, para narrar un Juego de Estrellas, que para mí también lo cuento, es de mis experiencias inolvidables en cuanto a los medios, porque como Pepe y Enrique se habían ido a Nagano, yo pude ir a narrar un Juego de Estrellas a Nueva York, el último de Michael Jordan con los Toros en el retiro. Entonces imagínate. Sí, claro. Pero gran evento, pues era mi primera oportunidad. Entonces, cuando me avisan lo de la visa y que iba a ir y que estaba contemplado, justo me habla una productora que había estado en TV Azteca y me dice, oye, están buscando gente para Estados Unidos. ¿Quieres venir a hacer un casting? Y dije, ¿qué pierdo? Pero era para presentador de noticias. Ok. Porque siempre me llamó la atención también. Y de hecho me buscaron para, si mal no recuerdo, en Azteca también hice un casting para, no me acuerdo si era para Ciudad Desnuda, uno de esos programas. Hice un casting, pero no quedé. Y entonces me llamaba la atención el presentar noticias. Y entonces dije, bueno, voy. Y recuerdo que fue en los estudios Churubusco el casting. Entonces hice el casting y me dicen, oye, como a la semana, ¿qué crees? Que ya hay presentador, no quedaste, pero hay una posición en Chicago para presentador de deportes. ¿Te interesa? Digo, pues sí. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Me dicen, no, manda un demo a Chicago, me dieron la dirección, entonces yo ni tenía demo en esa época, ni sabía que era un demo, entonces me acerqué con uno de los editores, me hizo un demo rápido de lo que yo había hecho más o menos en Azteca, la verdad que le quedó muy bueno, y ya, pues hace cuenta, ya sabes, paquetería, tal, y a ver, que lo reciban, y me hablan, o sea, sorpresivamente me hablan como a la semana y media, y me dicen, oye, nos interesó mucho, ¿cuándo vienes? Así, pero ya, ¿de cuándo vienes? Sí, de ya, vente. Y me mandan un boleto de avión. Descansaba yo un día en Azteca y pues les dije, si pueden volarme casi ida y vuelta. Me volaron, si llegué, o sea, viajé un domingo por la madrugada, tomé el red eye, haz de cuenta, llegué en la mañana, pasaron por mí como a las 10 de la mañana, me llevaron a las instalaciones, platiqué con el gerente, no, sí, no sé qué, ¿te interesa? Sí. Pero el tema es que
había que sacar visa de trabajo. Sí, claro. Y entonces no llegaba la visa. Entonces yo le avisé a David. Le dije, mira, David, me llegó esta oportunidad. Me dice, no, ¿cómo crees? Tienes que decirle a José Ramón. Le digo, sí, no te preocupes, lo voy a hacer. Y me acuerdo que se molestó algo conmigo, pero que por una cuestión de hay que ser leales y ya sabes. Claro. Le digo, no, mira, o sea, sí le voy a decir a José Ramón. Entonces le fui, le platiqué y me dijo, bueno, pero si te vas, no te vas. Le digo, mira, la realidad es que la visa no ha llegado. Yo les puse un deadline, les puse una fecha, les dije, si no llega tal fecha, no voy, o sea, ya me quedo acá. Y llegó, o sea, la visa llegó justo en el día. Te juro, o sea, el día que les había hecho creo que era finales de junio, porque los Juegos Olímpicos fueron en septiembre. Y entonces, finales de junio, llega, y entonces ya fui a hablar más formal con José Ramón, y le dije, tengo que aprovechar esta oportunidad. La verdad es que era una televisora muy pequeña, era local, en Chicago, de Telemundo. Y me preguntó, no, pero ¿por qué? Si no es una televisora grande, ¿por qué te vas? Y tengo que decirlo siempre, así como hablo del regaño, hablo de que en esa ocasión José Ramón me dijo que me quedara y que hiciera más cosas. Y, o sea, me invitó a quedarme, la verdad. O sea, me dijo, no, quédate. Y le dije, mire, no... Tengo que hacerlo, es un reto para mí. No, pero vas a regresar seguramente. Digo, bueno, pues sí. A lo mejor, ¿no? A lo mejor regreso y le pediré chamba y pues, a ver si me acepta, ¿no? Y siempre fui honesto con él, fui directo y le dije, mire, vamos a hacer esto. Yo me quedo aquí hasta los Juegos Olímpicos y yo me comprometí a que yo me iba en octubre para Chicago. Okay. Entonces yo le ayudo acá porque pude haberme quedado callado. Claro. Me iba al viaje, me iba a Sydney, regresaba y los dejaba. Y adiós, ¿no? Pero la verdad es que yo soy de la filosofía que tienes que quedar y acabar bien con la gente con la que trabajas, tienes que ser directo, honesto. Creo que así fue. No quedé mal con nadie. Me quedé ahí a trabajar. Acabaron los Juegos Olímpicos, hice la cobertura ahí y me fui en octubre a Chicago. Y ahí empezó mi aventura en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, digamos que le di la vuelta porque en Estados Unidos me metí más al fútbol. Empecé a narrar al Chicago Fire en la MLS. ¡Órale! Ahí me metí al fútbol. O sea, ahí me metí, digamos que ahí... Yo tenía la espinita clavada de meterme al fútbol. Claro, y ahí fue como la oportunidad. Ahí me metí, mandé hablando de demo tapes, ya estaba acostumbrado. Le dije al productor del noticiero, el que me ayudaba a hacer la sección de deportes, le dije, oye, échame la mano, quiero grabar ahí una narración para el Chicago Fire. Ah, sí, pues, te pongo un partido. Les mandé el tape, les gustó y estuve 2 temporadas ahí con ellos y después ya brinqué a Telemundo, a Network, a Miami, a la Nacional, y ahí empecé a comentar pues muchos partidos de fútbol con Andrés Cantor. Y así claro. así empezó el fútbol. Oye, y ahorita que hablas un poco del Chicago Fire así, bueno, en esa época pues era una liga que apenas no empezaba, ¿no? Hoy en día... ¿Tú cómo has visto que te tocó ver seguramente, ¿no?, los inicios, ¿no?, de esta liga? ¿Cómo la ves hoy en día en comparación con la Liga MX? Que la Liga MX siempre nos hemos dicho de que no somos superiores a la MLS. Hoy en día, ¿cómo lo ves? No tiene nada que ver lo que me tocó a mí. Yo la verdad disfruté mucho, pero nada que ver. Hoy en día, o sea, la liga ha crecido muchísimo en la parte, fíjate, cuando yo narraba al Fire había... Si mal no recuerdo, un solo estadio para el fútbol, que tenían construido expreso para el fútbol, que era el de Columbus, el de Crew. Y luego empezó la liga, digamos, uno de los lineamientos de la liga era que todos los equipos empezaran a construir sus estadios. Pequeños, pero estadios para fútbol. Claro. Que eso lo hicieron muy bien y, digo, el ejemplo es que hoy en día todos tienen sus propios estadios. Muy bonitos estadios, o sea, no son tan grandes, pero muy funcionales, son modernos, el público que va se mete realmente en los partidos. Porque, por ejemplo, a mí me tocó el Chicago Fire en el Soldier Field. Que creo que ahorita todavía lo regresaron ahí a la temporada, pero por una cuestión de patrocinio del estadio que tenían. Habían construido un estadio propio ahí muy cerca de los suburbios del oeste, yendo hacia San Luis. Pero te digo, a mí me tocó esa época en donde pues, jugaban en el estadio de los Bears, gigante, entonces... Era muy difícil que se llenara. Claro, muy poca gente. En esa época, la verdad, digo, había futbolistas... Sí, había futbolistas de Europa, por ejemplo, como Stoichkov, que me tocó ahí en Chicago. Pero ya realmente, en el ocaso de su carrera,
y hoy ves más futbolistas, o sea, más talentosos que se generan ahí mismo de las academias, que incluso muchos se van a Europa. Sí. Y creo que la liga trabaja de otra manera que la Liga MX. O sea, en nivel, yo sigo viendo obviamente por arriba nuestra liga. Claro. A nivel futbolístico. Pero en la cuestión de cómo se organizan, porque acuérdense que los modelos en las ligas de Estados Unidos son los mismos, con comisionado a cargo, y el comisionado, digamos, es el que ordena todo y el que dirige y el que da la orden de, mira, se interesó una ciudad para tener un equipo de fútbol. ¿Qué necesitas? O sea, necesitas tener ciertos requisitos para tener una franquicia del MLS, dónde vas a construir el estadio. O sea, tienen todo muy planeado en la cuestión económica. ¿No? Claro, y también del espectáculo un poco, ¿no? Por supuesto, y son expertos aparte. Todo, y porque aparte me dicen, no, pero es que el calendario que tienen, y no lo van a cambiar. No lo van a cambiar porque el calendario va al revés normalmente de los calendarios de la liga normal. tal cual. Pero son muy inteligentes porque no compiten con otras ligas en Estados Unidos que siguen siendo muy fuertes. La liga de béisbol, la NFL, la NBA. Entonces, como que, te digo, tienen todo muy bien muy estructurado. Sí, claro. Y sí, obviamente, cuando yo empezaba, te estoy hablando, yo narraba en el 2001... a esta fecha, pues ya 24 años ha crecido completamente, mucho. un mundo de diferencia. Sí, claro. Sí. Oye, Alex, y regresando un poquito a tu carrera, a tu trayectoria, tú te has adaptado muy bien a los medios de ahora, ¿no? Ahora las redes sociales y justamente estos formatos de podcast. Tú tienes un podcast muy exitoso. No, está muy bueno y aparte tienes grandes invitados. ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo nace? ¿Cómo van, por supuesto? Fíjate que la idea, o sea, en realidad las redes es algo que le he empezado a entrar poco a poco, o sea, me cuesta trabajo, no soy de su generación, pero creo que, te digo, el que se quiera dedicar a esto tiene que ir evolucionando, como en todo, o sea, siempre lo digo, tienes que acoplar a lo que estás viendo, lo que se está haciendo, las tendencias, obviamente, esto, o sea, yo creo que se aceleró mucho en la pandemia, en toda la parte del uso digital, ¿no? De hacer cosas desde casa, con el Zoom, todos ahí encerrados. Y tal cual, todos ahí, ¿no? En redes. Y a nosotros nos tocó en redes mucho tiempo, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, nos tocó hacer el programa de La Última Palabra desde la casa, más de un año y medio. O sea, abríamos la computadora, había gente que, incluido yo, que abría la computadora ahí, ¿cómo te conectas a Zoom? Y, o sea, fue un relajo, incluso transmisiones... Estamos acostumbrados. Exacto, entonces imagínate, incluso transmisiones de fútbol me tocaron hacerlas desde la computadora, entonces, o sea, fue un golpe así medio, pues fuerte para todos, horrible. Claro. Sí. Pero las redes sociales también creo que a partir de ahí se aceleraron y pues te tienes que meter. O sea, yo sé que a veces dices, oye, es que tengo que grabar un video, me da flojera, ¿no? Pero es parte de, o sea, si no vas hacia ese medio digital, creo que te vas a quedar. Yo soy de los que piensa que la televisión o el radio, por supuesto que van a seguir existiendo, pero con cada vez yo veo que va disminuyendo, ¿no? Porque cada vez tú ves, yo tengo un hijo de 21 años, y mi hijo se la vive acá, o la gente ya ve en las tabletas, o sea, ya ver televisión, o sea, sí ves televisión todavía, pero todo va hacia allá, o sea, va a llegar un momento en que lo digital va a mandar, entonces, pues decidí irme metiendo poco a poco, o sea, todavía me falta, obviamente, y en la pandemia, justamente, un amigo me dijo, oye, un amigo que es abogado, que le encantan los deportes, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Dije, pues, órale. ¿De qué? No, de lo que sea, entrevistas. Y lo hacíamos desde mi casa, se llamaba Rufeando, yo tengo un roof, y así empezó, digamos, la idea de hacer un podcast. Obviamente, fue en la pandemia, tuvimos invitados de todo tipo, DJs, y duró, un poquito más habrá durado ni el año. Y yo quería retomarlo con la idea de hablar de deporte, pero tener invitados de todo tipo, o sea, obviamente colegas, pero llevar artistas que hablen de deporte, ¿no? Llevar gente de la política que hable del deporte, llevar, por ejemplo, nutriólogos que hablen del deporte, todo eso como que me llama mucho la atención. Y el año pasado se dio, que o sea, yo tenía esa espinita y dije, yo tengo que hacer así un podcast, ya tengo que sacar mi podcast. Y empezó, o sea, la idea de, pues, ¿qué le pongo? Pues al expuesto, ¿no? Hay varios nombres, dije, al expuesto.
porque a veces quedo expuesto yo o el invitado. Claro. Entonces pues, me llamó la atención el nombre y dije, bueno, pues, a ver qué tal funciona. Y hasta ahorita, mira, llevamos ya casi 7 meses. Empezamos con 2,500 suscriptores, ya estamos arriba de los 25,000. Suscríbanse si pueden. Alex Blanco TV. Ya ha funcionado muy bien, la verdad es que he tenido buenos invitados que la verdad se ha jalado los números. Y mira, trato de, conforme iba pasando el podcast y los episodios, me di cuenta lo que la gente así medio me pedía y quería, o me pide invitados. Oye, tráete a, no sé, a Luis García. Me pide, ¿no? Después de que vieron la saga. Y, oye, Luis García. O José Ramón, que quiero invitar a José Ramón también a hablar de todo esto. Para que cuente el regaño. Sí. Mira, a José Ramón realmente le quiero hacer una especie, o sea, invitación y una especie como de homenaje también. Claro. Por supuesto. Se lo merece porque creo que los homenajes pues, se deben dar en vida. En vida, ¿no? sí. Y creo que se lo merece porque la verdad que el tipo para mí es uno de los referentes de la 100%. Comunicación deportiva. Y entonces te digo, me empecé a dar cuenta que la gente pues me escribía, oye, esto me gusta porque yo lo trato de hacer como más charlas, anécdotas, así, claro. Que es lo que le llama la atención a la gente y pues ha funcionado muy bien. Le sacas los trapitos sucios, dale. Pues intentamos, algunos se enganchan, se calientan mucho, algunos, pero no, mira, trato que no sea un formato de, o sea, si llevo a alguien que sé que a lo mejor lo puedo picar, pues que tampoco sea un formato tipo La Última Palabra, porque no se trata de eso. Sí. Es otro formato. También pues, es mi invitado, quiero que se sienta cómodo. Entonces, tratarlo bien ante todo. Por supuesto. ¿Mejor y peor invitado que has tenido? Si quieres el peor... Híjole. ¿O el mejor? Mejor invitado, yo creo que Martinoli. Ok. Para que lo vayan a ver el episodio. Martinoli, sí, porque la plática fluyó tan natural, porque imagínate, tengo yo de conocerlo más de 28 años de conocernos. Entonces, y yo con Martinoli tengo una relación muy especial porque yo vi cómo empezaba él viceversa, o sea, él veía lo de Ráfaga NBA, a él le tocó hacer tempranito, cuando tempranito lo pasaron de los fines de semana a lunes a viernes y él lo hacía, cosa que no le agradaba mucho ir, pero ahí imagínate, o sea, de hecho Martinoli empezó en un programa similar a Ráfaga NBA, pero de fútbol. Lo que son las cosas, ¿no? Sí, y yo hice muy buena amistad porque con él, digamos que al principio él como que no encajaba mucho, como que le caía mal a varios, incluido su servidor, o sea, nos hizo ahí una jugarreta que, o sea, digamos que como que nos hizo quedar mal, pero ya lo explicó en mi podcast. Vaya, vamos a ver el chisme. Vamos a ir a ver el chisme. Nos balconeó a varios, pero ya explicó por qué. Dale. Y después, pues yo me hice buen amigo de él y así continuó la amistad. Entonces, ese me parece de los mejores por la química que tenemos y fluyó muy bien y la verdad la gente lo recibió muy bien. Lo recibió muy bien. El peor, es que yo creo que no he tenido peores, fíjate. ¿No? Mira, entrevisté a Shanique Berman. Ok. Dale. Entrevisté a Shanique Berman y o sea, yo esperaba otra respuesta, sinceramente, del público, porque creo que ella es una persona muy conocida del medio del espectáculo. Claro. Y dijo cosas que, pues, muy diferentes. O sea, me habló de cuando ella cubría deportes y habló de cuando fue al Mundial del 86 y que vio encuerados a todos los futbolistas de Argentina en el 86. O sea, me empezó a sacar cosas que... Y aparte te empieza a sacar, ¿no? O sea, es muy directa. Claro. Pero, o sea, y no digo que haya sido el peor en ese sentido, sino que yo esperaba más, mejor respuesta del público. Y a lo mejor tiene que ver con los famosos algoritmos también, que me explicaban mis chavos de YouTube. Me dicen, como la gente te identifica con deportes, a la hora de verla a ella, pues a lo mejor no... Sí, es como ¿no? Sí, pasa. Como que hace este tipo entrevistando a Shanique Berman, ¿no? Claro, pero no importa. Está bueno el chisme. Sí. No, y te digo, la idea es llevar, o sea, he llevado actores, llevé a Fabián Corres, que es uno de los, a mí me parece un gran actor, no es tan conocido, digamos, en el aspecto de que él es más perfil bajo, pero es un actorazo. Ya llevé a Eduardo Yáñez otra vez, que es buen amigo. Buen contenido ahí. No, y te digo, el tema es sacar, obviamente, yo sé que a muchos de ellos
y de otro ámbito se apasionan también de los deportes. Entonces, claro. Tener ese punto de vista, no solamente de los equipos que les gustan, sino de cómo ven la televisión, cómo ven el formato de los programas de discusión, claro, si les gusta, claro, si no les gusta. O sea, y como lo digo en mi podcast, a mí me sirve porque es una retroalimentación, claro, para poder hacer mejor el trabajo. Claro. Oye, y ahorita que mencionabas la última palabra, a mí es un programa que me gusta mucho, la verdad. Pero quisiera preguntarte, sí, ¿es real? Porque luego sí se terminan gritoneando y agarrando del chongo y se pone serio el asunto. El asunto de enojarse entre ustedes, la discusión, ¿se queda en el set? ¿Se lo llevan? ¿Sí se llegan a enojar de que a punto de que sos que no me hables ni saliendo? ¿Cómo manejan esa situación? Porque al final son personalidades muy fuertes, ¿no? Las que hay en este programa. Sí, no, o sea, es real, porque nos dicen, es que lo inventan, no, o sea, cada quien tiene su punto de vista, no es nada scriptado, todo empieza a partir de un tema, ¿no? Del claro, tema, digamos, el tema principal del día, se hace una pregunta, encuesta al principio y de ahí se empieza el debate. Y cada quien tiene su punto de vista y se respeta, pero hay veces que se excede, se calientan los ánimos, y yo te diría que tratamos de que quede ahí. O sea, sí nos calentamos, muchas veces nos hemos calentado, tratamos de que quede ahí, muchas veces no ha quedado ahí, te lo digo honestamente. Uh-huh. Ha habido ejemplos, de hecho, en el Mundial de Rusia hubo una discusión muy fuerte entre André Marín, en paz descanse, con Beto García Aspe, muy fuerte, y sí, o sea, se calentaron de más. De hecho, hubo una reunión después para hablar con todos, que teníamos que tranquilizarnos y todo, pero sí pasa. A mí alguna vez me pasó también, yo me pasé también en algún comentario, me pasé porque yo conozco a los compañeros y sé hasta dónde picarlos, claro, pero una vez sí me pasé, lo debo reconocer, y fui con el compañero en cuestión y le ofrecí disculpas. O sea, pasa, pero te digo, tienes que entender que muchas veces pues, te puedes llegar a calentar, sí, pero que acabando el programa te enfrías y tan amigos. Y ahí se quedó. O sea, no te voy a decir que todos somos amigos, que nos llevamos de maravilla, claro, pero nos tratamos con respeto, sí. Por supuesto. Oye, Alex, y por ejemplo, a ver, ya para cerrar, el mensaje... ¿Ya me van a correr? No, yo te voy a correr. Yo tengo otra pregunta. Sabemos que eres un hombre muy ocupado y que tenemos otras responsabilidades. Y hoy vas a la última palabra. Hoy me toca. Hoy sí, de hecho, justamente. Vemos que hoy las generaciones más lo están intentando y lo están haciendo por redes sociales. ¿Qué consejo le darías? Porque hoy ya eres un referente de esta industria y ya siguen tus pasos. ¿Qué consejos le darías a todos los jóvenes que lo están intentando? Puede ser a través de redes sociales o igual picando piedra en los medios convencionales. Lo que siempre les recomiendo es, mi palabra preferida es paciencia. Okay. Paciencia, porque yo veo que, y no quiero generalizar, muchos de sus generaciones, de su generación, o jóvenes, o gente que apenas está saliendo de prepa y brinca a la universidad, o quiere dedicarse es que yo quiero ser comentarista deportivo, sí, o quiero narrar, quiero ser reportero, quiero ser influencer, ¿no? Sí. Muchos quiero ser influencer, como si fuera muy, muy fácil, claro, ¿no? No es tan fácil. Entonces, yo viví en una época distinta, y eso siempre se los digo, lo aclaro. Hoy tienen herramientas que a los chavos, a las nuevas generaciones les pueden ayudar mucho, como los celulares, se pueden grabar, pueden hacer cosas, pueden incluso grabarse y ir a medios digitales que antes no había, pero también les digo la parte de la paciencia, porque si quieren entrar a un medio grande, un medio más grande, pues tienen que empezar picando piedra y preparándose. Preparándose, no hay otra, si quieren, depende de qué quieran hacer, o sea, si quieren narrar, pues tienen que tocar puertas, ¿no? Oye, mira, y me grabé en mi celular, o me grabé, hice una grabación y una narración, y acá está. Bueno, pues a lo mejor se la reciben, pero ¿qué crees? Pues tienes que empezar desde abajo. Claro, tienes que empezar redactando, tienes que empezar a escribir, tienes que empezar... Hay distintos trabajos, ustedes lo saben, se empieza, y el consejo que les doy es no se desesperen, paciencia. Si realmente les gusta la profesión, sigan su camino, apasionense, tarde o temprano les va a llegar la oportunidad. Esto es segurísimo. O sea, un poco sí, lo digo también, aparte de que hay que tener la disciplina, hay que ser apasionado. Creo que a veces sí tienes una dosis de suerte y hay que claro, por supuesto. Sí, y estarse, o sea, yo creo que la clave, bien lo dice, ¿no? Es prepararse, porque al final de cuentas esto es un medio que diario tienes que estar con información, diario tienes que aprender cosas nuevas,
y entender que pues no de la noche a la mañana vas a estar narrando un partido de selección nacional o comentando un partido, ¿no?, de un equipo importante. Creo que todo lleva su proceso. A mí me gustaría una pregunta, y ahorita que mencionaste a André Marín, que en paz descanse, ¿qué le aprendiste también a un tipo como André Marín, que pues al final también es uno de los grandes periodistas de México? Uy, André Marín también tuve la oportunidad de conocerlo desde TV Azteca. O sea, éramos chavos. Él empezó muy joven también en los medios. Y voy a decir exactamente lo mismo de que dije de David. O sea, el tipo era un trabajador incansable. O sea, si algo distinguía a André Marín también era un tipo que se despertaba y estaba pensando en trabajo, se despertaba y estaba pensando en los ratings. O sea, no le gustaba perder, André. O sea, no le gustaba perder, y recuerdo que desde que llegó a Fox, a La Última Palabra, él dijo, vamos a hacer que este programa sea el más visto, y lo consiguió. O sea, lo consiguió. ¿Qué le aprendí? Pues es un tipo, o sea, en la parte de la conducción, un tipo que tenía una facilidad para llevar una mesa y hacer polémica. Claro. Para voltear las cosas tan fácil, porque yo lo veía en La Última Palabra y su habilidad para cambiarte, dos palabras que decías para cambiarte era impresionante, ¿no? Sí, para enganchar, o sea, él leía muy bien quién podía engancharse con algún tema. Uh-huh. Entonces, pues claro, yo trabajé, imagínate, desde el 2012 en Fox con él, y en La Última Palabra, pues muchos años, claro, le vas aprendiendo cosas. Sí. O sea, André Marín era un tipo incansable, y claro que se le aprendió. O sea, la misma escuela de José Ramón, y era fue un gran aprendizaje, claro. Sobre todo en las mesas de debate, porque obviamente ahora estando yo en la conducción, ya ves, empiezan las comparaciones, es que claro, tú no eres André Marín, cada quien tiene su estilo. Claro. Sí, su personalidad. Y eso es otra de las cosas que también les puedo aconsejar, que si se van a dedicar a esto, que le impriman su sello, su estilo, su personalidad, y eso los va a hacer diferentes siempre. Por supuesto, mi Alex. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy segura que se vienen muchos proyectos, muchas cosas que por ahí nos van a sorprender muy, muy pronto. Oigan, pero antes de irnos, recuerden apostar en caliente.mx. Con los 1,000 pesos que te dan de la bienvenida, por supuesto, puedes apostarle a lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí nos mandan uno muy interesante. El América será el campeón del Clausura 2025. Si apuestas tus 1,000, estarías cobrando hasta 3,000 pesos en este momento. Así que corran, regístrense caliente.mx, más acción, más diversión. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Ha sido un honor, un placer tenerte aquí con nosotras. Al contrario, gracias. Nos faltaron minutos, horas. Aquí yo podría toda la tarde aquí chismeando. Pues ustedes deben ser dueñas del tiempo, no nada más del balón. Claro, también. Nos gustaría, Alex. Pronto. Gracias. Like para parte 2. Venga. Para parte 2. No, me encantó tenerte, la verdad. Yo creo que, pues, también de este lado, una admiración total a tu carrera. Muy amable. Y nada, muchas gracias por darte el tiempo de haber venido el día de hoy. Al contrario, si quieren parte 2, nada más nos ponemos de acuerdo. Exacto. Gracias. Por supuesto, gracias. Esto fue Dueñas del Balón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden escucharnos en Spotify, en Apple Music y vernos a través de YouTube. Gracias, cuídense, bye. Una producción original de Troop.